Buenas tardes, estimados colegas, ingenieros, aprendices que se están iniciando en el mundo de la corrosión. Recuerden que les hice un video de que con la técnica de CBG podíamos ubicar con precisión milimétrica y dimensionar los tamaños de los defectos. Recuerden que yo hice un ensayo acá enterré un cable en donde provoqué 3 fallas. Una falla leve, que es esta estaca que está acá. La segunda estaca coloqué una falla mediana donde hice un corte en B y se veía el cable. Y acá finalmente hice una falla de como de media pulgada de ancho y donde expuse la totalidad del cable. Hoy les quiero hablar de otra técnica de inspección que también nos sirve para evaluar estas fallas de revestimiento. Y en este caso les quiero hablar de la técnica PCM, pulsos modulados de corriente. El pulso modulado de corriente consta de estos equipos. Él tiene un transmisor, este es un transmisor de pequeña potencia. Tenemos este otro transmisor, es de 150 vatios. Con este equipo podemos inspeccionar, teniendo un buen aterramiento, un sistema de aterramiento eficiente, podemos inspeccionar hasta 30 kilómetros de tuberías. ¿Dónde está la clave del DCBG, intervalos cortos, para que estas señales sean eficientes y se irradien de la manera más prolongada o se proyecten a mayor distancia? Utilicemos siempre los lechos de ano de los rectificadores que tenga cercanos o asociados a las tuberías. ¿Qué quiere decir esto? Van a desconectar el positivo del rectificador, van a desconectar el negativo y el negativo lo van a conectar. En este caso este es el cable blanco, que lo tengo conectado al cable que voy a evaluar ahorita, y el otro extremo lo conectan al lecho de ano. En mi caso, pues mi ano es esta barra improvisada. Tengo alta resistencia al circuito y el equipo pues se me va a valores de voltaje alto para poder vencer esa resistencia, pero como es una prueba que estoy haciendo puntual, lo tengo en la condición, lo voy a poner a trabajar en la condición mínima. Vuelvo y repito, equipo de alta potencia para evaluar grandes distancias de ductos. También lo voy a utilizar para que vean cómo puedo detectar la falla de los revestimientos en un cable enterrado que esté dañado. Este es de 2-3 vatios para zonas pequeñas. Este equipo básicamente se usa más que todo para hacer detecciones de tuberías y cables. La localización es bastante preciso, nos da la profundidad, nos da la dirección del ducto o del cable, y este es su equipo receptor. Esta parte que está aquí, cuando utilizamos este equipo sin esta pieza, el magnetómetro, se le dice magnetómetro, este receptor trabaja como un detector de tuberías y cable normal. Cuando le colocamos un magnetómetro, fíjense que él tiene un encaje, unos contactos eléctricos y un encaje preciso en donde él calza sin ningún problema. Ya cuando le adiciono este componente y lo pongo a trabajar con este equipo, puedo ver la dirección de la corriente en las tuberías. Y también me la magnifica, me da una lectura específica de la corriente. Cuando lo pongo a trabajar con este equipo solamente, puedo hacer ACCA, atenuación de corriente alterna. Quiere decir que en donde consiga fallas de revestimiento, voy a ver atenuaciones de la corriente alterna, y esa atenuación, esas caídas de corriente que voy a tener en el trayecto, van a ser fallas de revestimiento que voy a ir detectando. Pero también, cuando le coloco este equipo, le adiciono este accesorio, podemos hacer ACBG, gradientes de voltaje de corriente alterna. También van a ver funcionamiento. Ahorita lo voy a poner a trabajar en el modo dual. Voy a poner a trabajar el ACBG y el ACCA con la técnica de atenuación de corriente, para que vean las diferencias y la precisión de la detección de la falla de revestimiento. El conector
Para tubería y cable, el ánodo, fíjense que es un conector que trae 2 puntas solamente. Cuando te observo acá, solamente hay un pin, este es macho y este es hembra, que encaja solamente en donde tenga esa conexión. Y el de este equipo traen una batería de litio interna, pero normalmente, señores, trabajen con fuentes alternas, una fuente estable permanente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando hacen ACVG, DCVG con baterías de carro? Las baterías se descargan. Y recuerden que nosotros medimos una señal inicial, señal final, y después tenemos que medir potencial remoto, de gradiente remoto. Y cuando la batería se descarga, pues entonces estamos induciendo errores en la medición y no es preciso los informes que vamos a generar al respecto. Este es un conector también, perdón que no se los aclaré, un conector de tres entradas. Es el único que existe aquí de 3 entradas, porque este es de 2, pero este es para otros accesorios. Y aquí él tiene su encaje de pines y ajustamos su conector. Posterior a eso, tenemos un selector para inyectar las corrientes a nuestras necesidades. Mientras más corriente, más alcance va a tener la señal de inspección. Y tiene 3 modos. Cuando lo colocamos en el modo ELF, nos va a trabajar como un simple transmisor de señal para detectar tuberías o cables. Aquí lo pondríamos a trabajar como modo tradicional para detección. Y él trabajaría sin este accesorio, porque esta modalidad no nos da dirección de corriente. Ahora la modalidad ELCD y la LFCD, ambas sí podemos trabajar con ACVG y nos da la dirección de corriente, nos daría la dirección de corriente. Vamos a activarlo. Fíjense que él tiene un testeo de LED, se estabiliza, hace como una especie de configuración de chequeo. Y fíjense que en este instante me está sacando un voltaje el voltaje límite está un poco alto, pero vuelvo y les repito, esto es porque no tengo un buen sistema de aterramiento, no tengo un lecho de apenas tengo una barrita internada, un ano improvisado. Recordemos de que estas conexiones tienen que ir perpendiculares, es decir, mi dirección es aquella y mi conexión tiene que ir perpendicular a donde voy a aplicar el ensayo. Por ahora voy a hacer la demostración bajo estas condiciones, porque bueno, no puedo tener un buen aterramiento en este momento. Como les comenté, voy a usar el accesorio. Disculpen que estoy medio enredado, pero hoy no tengo ayuda. Este equipo traen en su bastidor, traen un gancho para colgar el equipo de transmisión, de recepción, ok. Y tiene este conector, tiene una entrada específica para ser acoplado. También es un encaje preciso, diseñado para él. No puede entrar otro conector ahí. Lo activamos. Ok. Me voy desplazando poco a poco hacia atrás. Aquí estoy casi centrado en el efecto y fíjense que ya me empieza a cambiar la dirección. Si me pongo un poquito más hacia atrás, ya me indica de que el defecto está hacia allá. Entonces me pasé del centro. El centro está entre estos dos bordes, el borde rojo con el borde negro. La mitad quiere decir que allá es donde tengo mi defecto. Ahora necesito verificar si de verdad ese es un defecto. Voy a colocarlo perpendicular al defecto y fíjense que me está indicando que está hacia allá. Me está indicando que está hacia allá.
Si me paso, voy a pasarme en ese centro, me cambió la dirección, fíjense, ahora me indica que está hacia allá. Entonces quiere decir que yo puedo cuadrar, puedo verificar las entradas de los dos ejes, del eje este-oeste y norte-sur. Vamos a buscar el defecto más grande, el mediano, que es esa segunda estaca que está allí. La tercera, la última, es el cable que está en el aire. Ok, vamos a vean el movimiento de la flecha, ya me empieza a llamar hacia allá. Voy avanzando un poco más, sigue indicándome la flecha que está hacia allá, hacia adelante. Está hacia adelante según el equipo. Me voy a pasar intencionalmente de la estaca, me debería devolver, debería decirme devuélvete porque te pasaste de un defecto. Me manda a devolver hacia abajo. Entonces me voy devolviendo poco a poco. Sigue diciendo que está un poquito más abajo. Ahí ahora me cambió la dirección. Fíjense que está casi centrada con la estaca. Estoy en un defecto. Lo voy a verificar ahora a 90 grados. Fíjense, me dice que está hacia allá, que las corrientes vienen por aquí y salen para acá. Me voy a pasar intencionalmente de acá, del otro eje, y fíjense que me dice que está hacia allá. Entonces, la congruencia de las corrientes en esta dirección y en esta otra dirección y también en esta, todas vienen hacia el defecto. Desde el punto de vista de atenuación de señal, señor, no veo, por lo menos acá no logro ver con gran precisión la magnitud de la señal, porque son defectos tan pequeños y la resistencia es tan alta que básicamente pues no me ayuda mucho el equipo en ese sentido. Entonces aquí me está dando una intensidad de señal, vamos a ver si logro estabilizarlo cuando lo tenemos centrado, 27 miliamperios. Entonces no veo mucho la diferencia desde el punto de vista de atenuación, pero es porque es una superficie demasiado pequeña, es muy chica y no me está generando los suficientes gradientes. Vamos con el defecto grande, el que sí está desnudo. Fíjense que me está llamando hacia allá, avanzo, me sigue llamando hacia adelante, es decir, me sigue diciendo está hacia allá. Nuevamente me sigue diciendo lo mismo, pero en esta ocasión fíjense que me está parpadeando el modo de frecuencia, el LSD. Me está diciendo que esto es un daño de revestimiento bien significativo. Me voy a pasar intencionalmente la estaca, me debería decir devuélvete. Efectivamente me está diciendo devuélvete, ahí está. Fíjense que de 30 miliamperios bajó a 17, se atenuó bastante la señal AC. Ahí me está indicando que estoy en una zona de gradiente bastante intensa, porque está parpadeando. Ahí medio se estabilizó. Fíjense que lo tengo casi centrado con la estaca. Si lo coloco un poquito más hacia adelante, ahí está parpadeando, quiere decir que estoy aquí, tengo mi defecto grande. Esto después que yo lo bajo un software me da las lecturas de corrientes, las caídas de las corrientes, y ahí yo puedo dimensionar y decir esto es un defecto pequeño, grande, mediano o leve. Igualmente siempre se hace lo mismo, se le pone a 90 grados, debería decirme que está en dirección hacia la estaca y efectivamente la flecha me indica que está hacia atrás, hacia acá, hacia la estaca. Si me paso de la estaca, debería decirme que ahora está hacia allá. Vamos a ver, efectivamente aquí lo tengo. Cuando yo lo centro en ese eje, si me paso un poquito, se devuelve, entonces tengo que empezar a desplazarlo hasta buscar el centro del defecto, y puedo también con precisión milimétrica, con la técnica CBG, establecer la línea este-oeste y norte-sur.
ese cruce entre los dos ejes es el centro de la falla del revestimiento. Con esto les quería demostrar que también el ACBG es una técnica bastante buena para evaluar también fallas en cable de revestimiento. ¿Qué es lo que me encanta a mí del PCM? Que el PCM, como me da las magnitudes de la corriente, cuando tengo una tubería que tiene derivación o una conexión en T, supongamos que esta es nuestra tubería principal y sale esta derivación, el PCM, yo puedo inyectar la señal en esta tubería y el PCM acá me va a indicar cuánta corriente se viene para este lado y cuánta corriente se viene para este lado. Si yo vengo con una corriente de 5 amperios y el PCM me dice, por aquí van 4 y por acá se van 1, quiere decir que esta zona tiene mayores daños de revestimiento, la corriente tiene preferencia en buscar la zona donde está más expuesta la tubería y hay menos desplazamiento de corriente hacia las zonas que tienen revestimiento de alto desempeño. Eso es lo que me encanta de esta prueba. En las evaluaciones EGDA, complementar esta técnica PCM con ACBG, con DCBG, son dos métodos infalibles para dar informes concluyentes de problemas tanto de entrada, salida de corriente y daños de revestimiento. Nuevamente, caballeros, damas, los invito a que se suscriban a mi canal para seguir compartiendo conocimiento con ustedes.